Bueno, nos hace el favor de acompañarnos la arquitecta Mariana, es doctora en arquitectura, Mariana Flores García, es doctora por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y además doctora en arquitectura en la línea de vivienda y arte contemporáneo por la Universidad de Sevilla. Obtuvo la primera mención de doctorado industrial en arquitectura por la Universidad Internacional de Estudios de Doctorados de la Universidad de Sevilla también, así como se hizo acreedora al Premio Universitario del 2020, licenciado Natividad Garza Leal, a la tesis de doctoral de calidad por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene máster en rehabilitación ecoeficiente de edificios y barrios por la Universidad también de Sevilla, maestría en diseño arquitectónico por la Universidad de La Salle Bajío y licenciado obviamente en arquitectura por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Es directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo, del Comité Ejecutivo Nacional 21-22, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, colaboradora internacional del Grupo de Investigación del Máster de Rehabilitación y Ecoeficiencia Energética de la Universidad de Sevilla. Actualmente cursa la maestría en Infraestructuras Inteligentes y Smart Cities en la Universidad de Tech Engineer International School de México y la Universidad Cardenal CEU Herrera de Valencia, España. Consultora e investigadora invitada en Buroda, que es la Oficina de Desarrollo, Arquitectura y Planeamiento, una organización internacional de cooperación y consultoría para el desarrollo urbano sostenible en ciudades del Globo Sur, con presencia en Asia, en la India, obviamente de la India en Asia, América Latina, en Colombia, en Estados Unidos, que está en Montana, y en México. Asesor honorario y experto temático en objetivos del desarrollo sostenible, ODS, del cual nos va a platicar. Enfocados a la Agenda Urbana 2030 para promover el desarrollo sustentable, la innovación legal y el empoderamiento de las personas en el grupo asesor LEED. Certificado, tiene el certificado internacional de IDA como la experta en accesibilidad máster, la TAM, coordinadora de diseño y análisis de proyectos, infraestructura y obra pública en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas, actualmente, y de México, y miembro invitado como consejero en la Regional 2 de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en diferentes comisiones, entre ellas, por supuesto, el de Mujeres Arquitectas y Accesibilidad. Y además es profesora investigadora de la Universidad Americana de Europa y tutor en doctorado en proyectos, doctor en educación y doctorado en psicología empresarial. Vaya que es un currículum muy extenso a su corta edad. La realidad es de que cuando lo conocí dije, oye, y yo hiciste todo esto porque yo como 60 años no he podido terminar la carrera. Pero bueno, quiero felicitarte, Mariana, porque primero agradecerte que nos hayas hecho el favor de acompañarnos en este ejercicio ciudadano que estamos tratando de innovar a nivel metropolitano, por un lado, y que obviamente cuando te escuché por ahí en algún otro curso, en algunas otras conferencias, pues realmente dije, esta muchacha me la llevo para Guadalajara, ¿no? Y qué bueno que gustosa aceptaste la invitación, y pues somos todo oídos, Mariana. Muy bien. Bien, hola, muy buenas tardes a todos, y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación, por tan grato recibimiento, por el gusto de estar aquí, por supuesto al arquitecto Carlos Martínez, al Consejo Ciudadano Metropolitano, y bueno, pues a ustedes asistentes por compartir un poco este espacio y hablar de todo y de nada. Al final creo que el tema de la sustentabilidad, sostenibilidad, las agendas globales, pues en efecto no es un tema nuevo, sin embargo ya nos entró como esa urgencia de atenderlos, de conocerlos y de aplicarlos, por supuesto.
Y básicamente de lo que vamos a estar hablando hoy y mañana, porque bueno, son 3 intervenciones y 3 charlas, es prácticamente pues generar este diálogo, ¿no?, entre actores en foros nacionales e internacionales. Habla justamente de lo que está sucediendo ahorita en este momento, articular visiones, esfuerzos, voluntades de, por supuesto, los profesionales de la arquitectura, del urbanismo y de otras disciplinas, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de la academia, de las asociaciones civiles y por supuesto de la comunidad, y es lo que está pasando ahorita. Y eso lo reconozco y me emociona mucho y creo que es un gran paso, porque habla de esta apertura justamente para sumar a que realmente nos acerquemos a este concepto tan mencionado de la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, qué bueno que me rescató de por ahí de algún foro, y bueno, yo encantadísima de compartir un poco. Y básicamente también plantear un poco el contexto de la charla, que si bien tienen un orden secuencial, o sea, están las 3 perfectamente ligadas, no solo hablar desde el ámbito internacional sobre estos instrumentos, ¿no? O sea, escuchamos muchísimo las agendas globales como la Agenda 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, vemos justamente el tema de la emergencia climática, vemos también el exceso de información que hace un momento lo mencionaban y que además nos lleva como a dos momentos, ¿no? Uno, el de la sensibilización, y más ahora que estamos en este proceso de recuperación post-pandemia que no ha terminado, pero parece que ya lo vamos asimilando, y también el cómo podemos alinearlo a eso que ya sucedía y que fue mucho más evidente a partir de este periodo de confinamiento, pero que además nos ha dado como esa pauta de ver que todos somos vulnerables, absolutamente todos, o sea, entre comillas, da igual que sea adulto mayor, que sea un niño, que sea una mujer, absolutamente todos nos hemos sentido en situaciones de riesgo, nos hemos sentido expuestos, y bueno, ha sido un llamado de atención y que pues no ha sido solo impacto negativo, también ha tenido impactos positivos porque bueno, nos lleva también a temas de innovación en formatos híbridos como este, nos lleva también a espacios de compartir experiencias, visiones, intereses, inquietudes, y que al final entendemos que los procesos de ciudad, los procesos del hábitat, los procesos de nuestro entorno nos competen a todos, independientemente del sitio donde nos encontremos. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho compartir esa visión porque de manera personal he podido ser parte activa desde la administración pública, desde la academia, desde la investigación, en la docencia y por supuesto como ciudadano, y bueno, ahora en este momento a partir de la participación en la federación desde el ámbito gremial, y se trata también de eso, ¿no? O sea, de visualizar estos escenarios de acción que si bien no vamos a tener un momento idóneo, trata de que tenemos siempre la posibilidad de incidir. Entonces, bueno, iniciaríamos con la charla, con la sesión. Ahora que lo planteaba, que estas 3 intervenciones tienen un orden secuencial, tiene que ver primero con el ámbito global, con el ámbito internacional, conocer de qué tratan estos instrumentos, cuál es el alcance, cuál es la proyección, ligado también a una escala nacional y que tiene que ver con las ciudades, con el urbanismo, con el territorio, bajarlo en una segunda charla a nivel comunidad y que bueno, también tenemos una presencia muy importante de los municipios, ¿no?, como entes institucionales, y bueno, posteriormente lo llevaremos también a una escala local de comunidad, de convivencia con la ciudadanía. Mucho de esto y que realmente me motiva es la misma organización del Consejo Ciudadano, porque hablamos de este empoderamiento de la sociedad, no solo como una consulta pública, sino en una participación activa y permanente, que es lo que marca una gran diferencia.
O sea, no es lo mismo cuando nos acercamos, y lo hemos hecho en la administración pública, a preguntar a la gente en un momento quizás aislado, pero cuando tenemos esa posibilidad de ser entes activos todo el tiempo, ¿no? Más allá de una administración pública o de un periodo específico, somos personas activas y está asociado justo a estas prácticas que podemos llevar desde el modelo básico de convivencia como puede ser la familia. Entonces, bueno, varias cosas estaremos articulando en estas intervenciones y bueno, que también se trata mucho poner en contexto, ¿no? O sea, estamos intentando generar esta sensación o esta percepción de ser sensibles a las realidades que son muy, muy diversas, pero también habla de la pertinencia, ¿no? de poner en contexto en dónde estamos, no solo en los instrumentos normativos o instrumentos regulatorios, sino también dónde estamos ante estas crisis globales. Entonces, bueno, no sé si podemos continuar con ahí. Bien, entonces el punto de partida que quiero tocar y que habitualmente me gusta hacerlo es poner en contexto estas 3 crisis globales que tenemos actualmente. Escuchamos cambio climático, por supuesto pandemia, ya lo he comentado que hemos recibido los impactos de manera directa y bueno, pues un ejemplo es que estamos usando cubrebocas y ahorita no tenemos tanta sana distancia aquí al arquillo, pero estamos haciendo cubrebocas. La configuración que tenemos en el auditorio pues es de acorde a estas nuevas medidas o estos protocolos que no sabemos hasta qué punto esto tengan otra proyección o otra permanencia, pero sin embargo ya nos cambió esta normalidad que a veces extrañamos, ¿no? Y a la par de estas 2 crisis globales que ya he mencionado, pues tenemos una tercera que justamente es el cambio demográfico. Esto va muy enfocado sobre todo al incremento de la población de adultos mayores. Hemos visto iniciativas que están enfocadas a temas de envejecimiento activo, envejecimiento saludable, que tenemos una agenda global internacional denominada Década del Envejecimiento Saludable, alineada a la Agenda 2030 y alineada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Y esto por qué sucede? Porque en los países europeos el envejecimiento ya es una necesidad ahora. Nosotros ya nos quedan algunos pocos años, sobre todo para que tengamos este incremento poblacional de adultos mayores y que demandan no centros de asistencia o centros de cuidado, sino que demanda que la ciudad en su totalidad pueda ser acorde a estas necesidades de un adulto mayor. Entonces hablamos de escenarios aparentemente sencillos, pero al contrario son súper dramáticos porque los llevamos a todas las escalas, a la escala de vivienda, a la escala de barrio, a la escala de ciudad, cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de derecho humano, absolutamente todo lo toca. Si podemos resolver o aproximarnos a, por lo menos entender el reto del envejecimiento demográfico, podremos garantizar o intentar garantizar el bienestar de toda la población. Porque las personas que tienen como condiciones de vida extrema, en el sentido de que hay un deterioro físico, hay un deterioro cognitivo y hay un deterioro también en los niveles de inserción social, hay unas mínimas posibilidades de actividad económica. Entonces, bueno, se vuelve una situación realmente complicada. Ahora no lo vemos, pero sí será mucho más visible en pocos años. Entonces, esto es ponernos en contexto, primero cuando hablamos de una crisis global. Entendemos ahora que a partir de pandemia, que aquel virus que vimos hace casi 2 años en China, vimos que esto nunca va a llegar. Bueno, pues llegó aquí hace casi 2 años también. Entonces, no estamos exentos de estar impactados, ¿no?, por estas consecuencias, pero también demanda que nos anticipemos y no reaccionemos, que es parte de cambiar como chip, ¿no? O sea, de cómo nos sobreponemos a ciertas situaciones, a ciertos problemas globales
y también se empieza a hablar mucho de resiliencia, que tampoco es un concepto nuevo, pero que sin embargo habla de estos procesos de readaptación a nuevas condiciones después de ciertos impactos, no solo ambientales, sino también de salud, de sanidad, económicos, sociales, etc. Bien, adelante, por favor. Ok, estas primeras imágenes las rescato justo en esta línea, ¿no? de nuevamente hacer ver que los procesos a los que estamos sometidos dentro de las crisis globales no son aislados. Vemos escenas como estas en España, por ejemplo, en un proceso que inicialmente era como de sanidad y de cuidado dentro del espacio público, que si lo hubiéramos visto antes de pandemia, hubiéramos dicho, ahora qué películas están filmando, ¿no? O ahora qué sucede, pero ahora lo vemos tan normal y lo entendemos porque bueno, nos ha tocado vivirlo, ¿no? Con este momento que ha sido prácticamente histórico. Adelante, por favor. Vemos esta misma escena en Bolivia, o sea, en otro contexto totalmente distinto, pero sin embargo hay acciones que se van desarrollando en términos de salud y sanidad. Adelante, por favor. Ciudad de México, el centro histórico, vemos procesos similares que también o imágenes muy similares que implican el mismo fenómeno en contextos distintos y muestran posibilidades o las capacidades o intenciones de reaccionar hasta estos impactos de salud. Adelante, por favor. Y esto es en China. Y bueno, aunque aquí también hay que reconocer algunas cuestiones. Hemos visto hasta ahora 4 imágenes que tienen un concepto en términos de acciones enfocadas a aspectos de salud en el espacio público, pero cada país y cada lugar tiene sus propias condiciones de respuesta a estos impactos, tiene sus condiciones muy particulares en aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos económicos. No es lo mismo un país desarrollado a un país que está en vías de desarrollo. O sea, necesitamos reconocer también en esta sensibilización aquellas posibilidades que tenemos de respuesta. Obviamente no tendremos las posibilidades quizás de un contexto europeo, pero sí tendremos la capacidad de desarrollar nuestros propios mecanismos de respuesta ante estos impactos que ya hemos mencionado. Entonces, bueno, adelante, por favor. Y dentro de estos impactos, o más bien dentro de estas cuestiones que no son nuevas, realmente no son nuevas, sino que se hacen mucho más visibles, pues nos encontramos los escenarios de desigualdad. Hablamos de estas campañas que dicen, bueno, quédate en casa, es la forma más segura. Pues sí, pero tenemos distintos contextos de vivienda, ¿no? O sea, tenemos distintos escenarios de vivienda. Hablamos de estos modelos de ciudad de 15 minutos que realmente no son malos, son acorde a ese lugar, a esa ciudad donde surgieron. Nosotros tendremos que desarrollar otros modelos que tengan correspondencia con las características propias de la ciudad y por supuesto del territorio. Entonces, ¿cómo vamos nosotros abordando una posible respuesta en términos de pandemia cuando primero tenemos que reconocer estas realidades, ¿no? Hace rato en la ponencia, que realmente me motivó mucho, porque trata también de establecer esta visión, es que la información y los datos, nosotros no podemos suponer. O sea, si tenemos la información concreta, si tenemos la información actualizada, si tenemos el acceso a la información en el momento en el que se ocupa, realmente podremos tener acciones mucho más efectivas y por supuesto planes de desarrollo mucho más efectivos. O sea, no podemos basar las decisiones solo en suposiciones. O sea, y es también una forma de visualizar estos mecanismos que tienen que ver con el desarrollo o la evolución de la ciudad. Hay otro aspecto súper importante, la población va cambiando, la población tiene nuevas formas de vida, tiene nuevas dinámicas, tiene una forma distinta de ver la ciudad, porque al final es un proceso de adaptación constante que a lo mejor no somos tan conscientes de ello. Volvemos al escenario pandemia.
En este momento, nosotros, dentro de las cosas también positivas, porque insisto, no todo ha sido malo, ya somos un poco más conscientes de la importancia del espacio público y estamos en condiciones de demandar puntualmente que tengamos una banqueta amplia, que tengamos mínimas situaciones de riesgo, los sistemas de transporte público. O sea, nos volvió realmente más sensibles, pero también en positivo, ¿no? Para saber qué solicitar y en qué términos lo necesitamos. Entonces, bueno, habla también como de estas reflexiones en torno a lo que se ha hecho y lo que se puede hacer siempre en vías de mejora. Adelante, por favor. Otro aspecto súper importante es la liga que tenemos de la vivienda con la ciudad. Se ha cuestionado nuevamente mucho toda el valor o el que tiene el reconocimiento que tiene la vivienda más allá de un aspecto rentable y no necesariamente habitable. Y nuevamente pues nos vamos a otra escala espacial que ya la hemos mencionado ahora todos en este momento y aunado a estas formas de vida contemporáneas, duramos más tiempo en casa, tenemos estos formatos híbridos, quizás utilizamos menos el coche, a menos que sea muy necesario, porque a lo mejor ya no tenemos tanta necesidad de salir o no debemos de salir. Entonces todo le va sumando justamente a este reconocimiento de los procesos en función de las nuevas demandas y va alineado a lo que es la ciudad, a lo que es el territorio. Adelante, por favor. Perfecto. Y acá tenemos otra imagen pues un tanto extrema, ¿no? Que quizás es una zona en la India que nuevamente si ponemos en contexto el quédate en casa, dice pues te estás burlando de mí, ¿no? O sea, y más cuando tenemos zonas vulnerables que obviamente depende de las características socioeconómicas de cada lugar, donde pues, ni siquiera es una opción, es una obligación porque es el sustento del día a día. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto estamos articulando nuevamente vivienda, espacio público y ciudad en congruencia con estos discursos que tienen que ver con seguridad y salud, ¿no? O sea, que hablamos y que tienen que ver con la sostenibilidad. Adelante, por favor. Y bueno, este es otro escenario de este proyecto de Jorge Tawada, que también me gusta mucho ponerlo, porque es este crecimiento desmesurado de la ciudad, de la horizontalidad de la ciudad, y que nuevamente si te dicen quédate en casa o la ciudad de 15 minutos, dices, a ver, pues ¿de qué me estás hablando? ¿No? Cuando tengo que desplazarme 1 hora para llegar a un centro de trabajo, o cuando hablamos de la seguridad de las mujeres o de los adultos mayores, pues realmente no es congruente y es porque no es adecuado a este lugar, es porque no es adecuado a este sitio y nuevamente tocamos este punto de la potencialidad que tiene en trabajar desde el ámbito local con las comunidades y con los municipios. Adelante, por favor. Bien, y bueno, todo este contexto un tanto dramático, bueno, no tanto, digo que es más reflexivo, tiene que ver pues en cómo alineamos estos objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, justamente a estos entornos donde tenemos mayor posibilidad de incidencia. Vemos que hay una serie de instrumentos que se han desarrollado, tenemos las agendas globales, donde participa Naciones Unidas, donde participa la Organización Mundial de la Salud, donde hay este acuerdo, adelante por favor, donde hay este acuerdo que al final marca como las pautas para que bueno, tengamos escenarios de mayor seguridad, de esta como respuesta o esta necesidad de respuesta a condiciones de pobreza, al tema de calidad de vida, etcétera. Bueno, pues se empiezan a surgir una serie de instrumentos que bueno, por aquí ya les traigo algún resumen. Y bueno, que también en México se han ido desarrollando algunas iniciativas muy importantes. ¿Cuál es el reto que sigue? Bueno, pues que lo desarrollemos a nivel estatal, a nivel municipal sobre todo, y nuevamente con esta participación ciudadana. Adelante, por favor. Y bueno, aquí a manera de resumen, todo esto surge a partir de este llamado que se
se hace en el informe de Brundtland, de este llamado hacia la sostenibilidad, donde bueno, vemos que no es solo un tema ambiental, que ya ahorita haré alguna acotación, sobre todo en esta confusión conceptual, que ha dado también pauta a muchos foros, y que bueno, se hace esta aproximación o este planteamiento en torno de articular, bueno, en vías de articular también estos aspectos sociales y económicos que caracterizan estratégicamente el desarrollo de las ciudades. Entonces, bueno, a manera de referencia en este informe, que si vemos tiene ya desde 1987 y hace una definición de desarrollo sostenible nuevamente en vías de garantizar el bienestar o la seguridad de las futuras generaciones sin comprometer pues por supuesto las presentes ni las futuras. Entonces, bueno, aquí hay algunos aspectos importantes, pero vemos que ya hay un recorrido hecho, ¿no? O sea, no es de que ahora surja a partir de pandemia lo sostenible, sino que ya tiene un antecedente. Adelante, por favor. Aquí es donde hago esta acotación conceptual. De repente, a veces por temas de idioma o de contexto geográfico, tenemos esta traducción que puede generar confusiones entre lo que es sostenible y lo que es sustentable, y generalmente marcamos algunas diferencias. Si hablamos de sustentabilidad, podremos acotarlo dependiendo del ámbito de aplicación a un aspecto ambiental, pero en general yo sugiero plantearlo desde la sostenibilidad, porque es donde tenemos claramente estos niveles de participación, insisto, recalcando los 3 ejes estratégicos que tienen que ver con el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental. Y de ahí vamos a derivar todos los objetivos del desarrollo sostenible y todas estas metas e indicadores que conforman la agenda urbana. Adelante, por favor. Y bien, entonces aquí tenemos como gráfico donde pues establecemos esta definición que incluso también está planteada para el contexto de estas charlas, y que tenemos una articulación nuevamente de estos ejes estratégicos, ¿no? Si vemos esta parte social con lo medioambiental, vemos a esta parte vivible de las ciudades, de los territorios, por supuesto, donde están inmersos quizás aspectos no tangibles cuando hablamos de interacción humana, de escenarios de convivencia, de estas cuestiones culturales, de tradición, de costumbres, que también implican un reconocimiento de actividades que no necesariamente están reflejadas en la infraestructura física. Entonces, bueno, hablamos también de ese factor humano, que si bien hemos visto muchos instrumentos enfocados al diseño, centrado en la persona, pues tendríamos que poner en contexto, es que centrado en la persona, pero en equilibrio con el ecosistema, sobre todo cuando hablamos de estos impactos ambientales derivados del excesivo uso o el abuso de los recursos naturales, pero también cómo hemos impactado dentro de la ciudad a partir de ciertas actividades humanas. Entonces vemos también la congruencia, por ejemplo, del factor social con el económico y el económico con el medioambiental, y vamos encontrando una serie de aspectos que obviamente nos da una pauta de cómo podemos estructurar algunos ejes estratégicos, bueno, no solo a nivel conceptual de desarrollo sostenible, sino también cuando tenemos distintos actores que se enfocan a ciertas áreas. Entonces, ¿cómo participo si yo estoy en un área que trabaja netamente el aspecto económico de la ciudad? Pues lo puedo articular perfectamente con el aspecto ambiental y el aspecto social. Entonces, todas estas estrategias pueden bajarse justamente a los instrumentos de desarrollo territorial, ordenamiento territorial, o cuando hablamos de arquitectura y ciudad. Adelante, por favor. Bueno, aquí a manera de resumen tenemos los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que el instrumento global tiene 169 metas con 231 indicadores.
Además, bueno, hay 105 indicadores que tienen que ver con temas ambientales y todavía hay algunos que no se han desarrollado. ¿Qué pasa con estos? Que si bien están establecidos en esta agenda global, pues en México ahí lo pueden consultar fácilmente en línea. Hay un portal que se llama México ODS, donde vienen las metas establecidas y los indicadores exclusivos para México que se han ido desarrollando de manera paralela y que está sucediendo en muchos países. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos conscientes de esa información que es súper valiosa y que nos permite como generar este respaldo nuevamente a las acciones que llevemos a nivel local? Y que por supuesto no están asentadas, sino que tendremos que desarrollarla nuevamente en conjunto con estos actores que ya hemos mencionado al inicio de la charla. Adelante, por favor. Bueno, esto es muy importante porque si bien podemos identificarlos aquí, hay unos que tienen que ver con pobreza, con salud, con energía, con la industria, con la educación, con equipamiento y servicios, con salud, etcétera. Bueno, pues habitualmente nosotros hacemos una asociación, sobre todo dentro del ejercicio profesional, a lo que es el objetivo 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Pero al final nos damos cuenta que estas comunidades y ciudades sostenibles pues tienen que ver absolutamente con todos. Entonces se dan cuenta pues que no podemos como aislar estas metas, estos indicadores y estos objetivos que si bien estarán enfocados a algunos de estos aspectos de manera particular, bueno, al final todos se correlacionan. Y lo más interesante de esto es que tenemos metas a 2030, que es lo que se mencionaba hace un momento, y que solo tenemos ni siquiera 9 años, tenemos 8 años y 2 meses. Entonces, bueno, o sea, realmente qué tan conscientes somos, ¿no?, de estas acciones que tenemos que ir desarrollando. Pues está claro que no llegamos a estas metas, ¿verdad? Pero nunca es tarde como para empezar. Vale, adelante por favor. Bien, entonces esta es una infografía muy rápida que sí quería mostrarles de cómo inicia o cómo llegamos a los ODS. Todo parte del diseño para la reducción de desastres naturales desde 1989 y bueno, ha habido una serie de planes, de estrategias enfocadas pues nuevamente a temas de mitigación o temas de riesgo y que ha ido evolucionando, donde tenemos la Convención del Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, las estrategias y acción de Yokohama para el mundo más seguro. O sea, se dan cuenta que pues, no es una cosa de ahorita ni de 2015, sino que ya viene desde años atrás. Entonces, bueno, ha tenido una serie de evoluciones hasta que llegamos a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que eso fue en el 2000, y que nuevamente pues ya pasaron 21 años, ¿no? Y han pasado muchas cosas en ese periodo y a lo mejor hay cosas que no han pasado que debieron haber pasado. Entonces, bueno, es una como referencia cronológica de dónde surge y con qué ritmo ha adquirido, no solo desde un tema de riesgo ambiental, sino que también hay un reconocimiento de la parte humana, de la parte social, de la parte económica, y que es lo que nosotros llevamos a visualizar, a lo que conocemos ahora como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ya he mencionado ahora. Adelante, por favor. Y aquí tenemos una comparativa justamente de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde vemos cuáles se han sumado a partir de estos 5 conceptos importantes, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de planeta, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de paz y de asociaciones. O sea, este es muy importante, nuevamente porque habla de estas agrupaciones que tienen esta finalidad de contribuir a la sostenibilidad en conjunto con la parte ambiental, que no podemos, insisto, cerrar la sostenibilidad solo a lo que es verde o solo a lo que es
lo que afecta al medio ambiente, que si bien lo debemos de poner en contexto todo el tiempo, pues también atiende a estos otros ejes, y vemos cuáles se han sumado desde los objetivos del milenio en 20 años, bueno, en 15 años porque esto fue en 2015, a los objetivos del desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Entonces nos encontramos nuevamente con, con Hábitat 3, que eso fue en 2016 en Quito, donde se plantea esta nueva agenda urbana, que por supuesto está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, pero que además tiene ejes prioritarios. Cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de instituciones sólidas y democracia, que nuevamente implica un tema de participación ciudadana, y de cambio climático. Entonces nos damos cuenta que parece ser que hemos ido como explorando, como desmembrando aquella cuestión tan compleja que bueno, a partir de la cual surge, se unen los países y dicen es que tenemos que ser sostenibles bajo estos ejes, ¿no? Y bueno, esta también tiene la intención de plantear escenarios con reconocimiento, dependiendo del contexto geográfico, o sea, qué posibilidades tiene cada país nuevamente pues para desarrollar sus propios mecanismos, y vemos que Hábitat 3 pues fue justamente hace 5 años, cuando todavía no había pandemia. ¿Y qué pasa con pandemia? Pues que todos los objetivos del desarrollo sostenible, la agenda Hábitat 3, nuevamente se pone sobre la mesa, no es que se haya olvidado, pero hay una reconfiguración ante estas condiciones de normalidad que antes ni siquiera nos pasaba por la mente. Entonces, bueno, nos damos cuenta también que la ciudad, el territorio y la población va cambiando, o sea, el mundo está cambiando y no podemos quedarnos estáticos al momento en el que esto surge, sino que también requiere procesos de adaptación, y eso también nos pasa con los planes de desarrollo urbano, esto nos pasa con los planes de ordenamiento territorial. Adelante, por favor. Y eso es lo que comentaba ahora. Si nos vamos a un tema de acción por el clima, bueno, pues yo creo que no está de más, porque dentro de los impactos que hemos tenido con pandemia, hemos visto que en algunos lugares, digo, tan solo donde surgió el virus, a 2 meses de confinamiento, los índices de contaminación bajaron tremendamente. Habría que echar un vistazo a las cifras en México durante este periodo de confinamiento, qué impacto tuvieron, sobre todo cuando tenemos condiciones de menos movilidad motorizada y ahora mayor movilidad no motorizada. Entonces, bueno, por supuesto que nos impactó. Si nos vamos a un tema de educación, tenemos el auge de la educación en línea, que ya venía trabajándose, pero tuvo un brinco tremendo, no solo para los estudiantes, sino para toda la población. Veía un informe a un mes de pandemia, a 2 meses también, que decía, en 2 meses hemos avanzado lo que si no hubiera pandemia hubiera tardado 7 años. O sea, fue un brinco tremendo en términos de digitalización, que eso está realmente fabuloso, ¿no? Es lo que nos permite estar aquí y llegar a más gente, conectar con más gente y sumar. El acceso a la información es tremendamente bueno y tiene un potencial tremendo que ni siquiera lo hemos visualizado. Entonces, ¿cómo canalizamos justamente esos fenómenos para sumar nuevamente a esto que llamamos sostenibilidad? Con el trabajo ni se diga, el teletrabajo también ha abierto otras posibilidades de desarrollo económico, ha abierto otras posibilidades de interacción, oportunidades de desarrollo profesional para absolutamente todos. Digo, los arquitectos no estamos exentos, los urbanistas tampoco, los diseñadores tampoco, o sea, todos hemos explorado, incluso hemos visto quizás habilidades y capacidades que no conocíamos. Entonces, bueno, eso también cambia tremendamente, y así cada uno de ellos ha sido sujeto de revisión, pero también de mejora. El objetivo que tiene que ver con salud no se diga, o sea, cuando ya es ahorita un aspecto prioritario en el mundo, entonces, ¿cómo vamos cómo vamos adaptando o reconociendo estas situaciones, estas realidades, y cómo las adaptamos justamente a nuestro día a día y a nuestro entorno local? Adelante, por favor.
Entonces, bueno, aquí algo de lo que mencionaba ahora, cuando hablaban hace un momento de estos niveles de conciencia, ante estos escenarios de la nueva normalidad, cuando hablamos de conciencia social, conciencia ambiental, conciencia sanitaria y cambio de hábitos. O sea, yo creo que todos, absolutamente todo, aunque sea mínimo, todos hemos cambiado, ¿no? Y habla también nuevamente de el buscar estos entornos más saludables, estos entornos más seguros, porque pues ya lo necesitamos, ya no es un valor agregado, lo necesitamos realmente. El tema de la movilidad, o sea, se vuelve a tocar, las nuevas formas de trabajo, la salud consciente, cuando también tenemos que cambiar hábitos, no solo por una tendencia, cuando hablamos en términos ambientales, sino que también el cómo existen altos índices de mortalidad a partir del virus, no por el momento de contagio en ese momento, sino porque la calidad de vida también está deteriorada por los niveles de contaminación, por los malos hábitos, la mala alimentación, el excesivo estrés, o sea, una serie de factores que le suman a que nosotros humanos al día de hoy no seamos tan resistentes quizás a lo que eran nuestros abuelos, ¿no? O sea, o la que eran las generaciones anteriores. Pero a ese ritmo que vamos, pues ¿qué va a suceder con las generaciones futuras, ¿no? Entonces tenemos que cambiar, pues justamente desde ahí, o sea, más allá de que también es un tema cultural, más allá de que me multen, que es una medida efectiva, pero más allá de que me multen por ciertas actividades, pues yo sé que tengo que hacerlo, que también es parte de mejorar mi calidad de vida. Adelante, por favor. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, de estos niveles de respuesta cuando hemos estado sujetos a riesgo, nos hemos sentido también como vulnerables, y que, bueno, también hay una nueva concepción cuando hablamos de riesgo. Ya ni siquiera hablamos de zonas de transición o de la periferia o de zonas o de asentamientos en zonas de riesgo, sino absolutamente es en la ciudad, en centros urbanos. Entonces, bueno, va con este concepto de sensibilidad súper acertado que mencionaron en la intervención anterior, y sobre todo de la comunidad. Bien, adelante, por favor. Entonces, bueno, aquí yo les pongo este concepto de utopía porque dentro de esta reflexión, y que realmente hemos tenido 2 años de mucha reflexión y ha sido muy buena, pero ya necesitamos acciones, nos suceden 2 cosas cuando pensamos en la ciudad. Uno, idealizamos el futuro, de que quizás toda la gente convive muy bien en el espacio público, y no es que no sea posible, pero puede darse en algunos escenarios, pero también necesitamos pensar en aquel futuro que es posible, que es factible, ¿no? Que es real. Nuevamente, las condiciones nunca van a ser las idóneas, eso no sucede nunca, jamás, pero tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Reconociendo capacidades, oportunidades, pero también debilidades. O sea, creo que es la forma de realmente poder ser honestos y decir, ok, con esto tengo y con esto puedo trabajar y con esto puedo ir hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, no caer en la utopía, eso es como una recomendación generalizada. Igual, vemos modelos de ciudad súper exitosos, a todos nos atraen los modelos europeos, pero pues corresponden a ese lugar, ¿no? A esa cultura, a esa visión, a esa infraestructura, a esos recursos económicos. O sea, no es que nosotros no lo podamos hacer, claro que lo podemos hacer por acorde a nuestra cultura, a nuestros usos y costumbres, a nuestra población y a nuestras ciudades. Entonces, esa es la diferencia, o sea, no es replicar modelos de ciudad, es aprender de otros modelos de ciudad, aprender de otras experiencias y desarrollar nuestros propios modelos de ciudad. Adelante, por favor. Entonces, bueno, aquí un resumen muy pequeñito sobre todas estas consideraciones después de la ciudad actual. Cuando hablamos de que pues muchos de los problemas de las ciudades ya existían, solo se hacen más evidentes.
El abuso, por supuesto, de los recursos naturales, que ya se ha hablado de cambio climático y me emociona mucho realmente que en Zapopan tengan ya este nivel de avance en esa línea, o sea, porque es realmente importante. Comentaba el arquitecta hace un momento sobre el contexto europeo. Yo pude vivir allá un tiempo y sé que esto ya no es un valor agregado, tiene un carácter prioritario urgente en todas las instituciones de gobierno, en las empresas. Hay normativas ya desarrolladas, hay certificaciones, hay instrumentos. O sea, porque ya es una realidad y un problema muy fuerte actualmente y nosotros no lo hemos visualizado. O sea, entonces tendremos que empezar a trabajar en esos instrumentos, en esas certificaciones, en esos mecanismos que realmente nos aproximen dentro de estos distintos ámbitos a trabajar en pro del cambio climático, pero obviamente sin perder de vista lo que ya he mencionado de manera inicial. Y bueno, el reconocimiento de que somos parte de un mismo mundo, ¿no? O sea, los procesos no son aislados y más nuevamente con este mundo digital que realmente por las barreras físicas no existen. Estamos conectados con el que está al otro lado del mundo en segundos, en menos de segundos, ¿no? Entonces, bueno, reconocer también ese aspecto que es súper importante. Adelante, por favor. Pero bueno, o sea, también ser conscientes que no todo lo que nos rodea en términos de información es real y es cierto, ¿no? Entonces, bueno, formar ese sentido crítico es muy, muy, muy importante. Adelante, por favor. Y bueno, aquí es donde bajamos nosotros un poco a este tema de comunidades y ciudades resilientes y sostenibles, sobre todo para ligar nuevamente a una escala, ¿no? O sea, desde el ámbito global a lo que podamos nosotros trabajar a este nivel y que también podamos visibilizar no solo un nivel de impacto positivo, sino también reconocer aquellos aspectos que caracterizan el territorio y las ciudades, ¿no? Y que también las personas tienen un papel muy, muy, muy importante, y rescato esta idea inicial de esos procesos de participación activa. O sea, que eso es muy, muy valioso. Adelante, por favor. Bueno, aquí voy a hacer un poco de énfasis sobre todo al objetivo del desarrollo 11, que habla sobre ciudades más seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles, que suena muy bien, pero es un reto muy, muy complejo. Sobre todo cuando ¿qué entendemos por resiliencia? ¿Qué entendemos por inclusión? ¿Qué entendemos por sostenibilidad? ¿Qué entendemos por seguridad? Y sobre todo el reconocimiento de para quién tendrían que ser estas ciudades y comunidades. Adelante, por favor. Bien, entonces, bueno, adelante, por favor. Acá habla también de estos fenómenos de migración de los entornos rurales a las ciudades, sobre todo cuando tenemos un incremento, pero que también ha habido como algunos planteamientos teóricos y a nivel científico sobre pues, el reconocimiento de la calidad de vida en entornos o ciudades medias o ciudades más pequeñas, sobre todo por la calidad del aire, por la posibilidad que tenemos de espacios públicos, de espacios abiertos, de áreas verdes, áreas arboladas, o la conectividad con menos distancia, o el acceso a los servicios, a la salud, etcétera. Y nuevamente ya habla de otra escala espacial, donde podemos nosotros trabajar, en este caso con los municipios, para hacer este reconocimiento en niveles de conectividad, de proximidad, de interacción, y que nos permita pues nuevamente generar otros mecanismos a esta escala local, pero que estén alineados con lo que ya hemos mencionado en la primera parte. Adelante, por favor. Algunas de las estrategias que establece este objetivo 11 tiene que ver con el acceso a todas las personas a entornos de salud, a viviendas y edificios públicos seguros y saludables.
tiene que ver con temas de transporte seguro, asequible, que también ahí hay un tema bien interesante, porque justo acabamos de publicar desde la Federación un artículo científico basado en el transporte público incluyente de este modelo que se está desarrollando en Guanajuato, y es muy atractivo, o sea, porque el modelo en sí, porque nos permite generar cierta conectividad de las personas con movilidad reducida, pero que tanto está conectado con la ciudad. O sea, habrá ejes principales donde tengamos este transporte público para todos, pero ¿qué pasa con la vivienda que está mucho más alejada, que no llega el transporte público? Bueno, o utilizas coche o no sales, y eso implica temas de oportunidad, a acceso a la salud, a acceso al trabajo, a acceso a espacios de convivencia. Entonces, ¿cómo estamos atacando estos como subsistemas de ciudad que a lo mejor tampoco estamos visualizando? Entonces, bueno, en este aspecto en particular, pues se analizó el sistema de transporte incluyente en todo México. Si bien tenemos un tema de señalización incluyente, de braille, de señalización en las aceras, en las rampas, bueno, pues ¿cómo conectamos eso? Pues con toda la ciudad. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente estamos siendo accesibles y hasta qué punto parece que estamos siendo accesibles y realmente no lo estamos haciendo? O a lo mejor de una manera muy, muy parcial. Entonces, bueno, el tema de la urbanización inclusiva y sostenible, si bien vemos una serie de conceptos muy generales, pues la pregunta es cómo le hacemos, ¿no? O cómo lo adaptamos a mi día a día, al que yo voy a trabajar, a la escuela, o sea, cómo hago que ese trayecto o que esta forma de vida realmente sea sostenible, realmente sea incluyente, realmente sea segura. Pues ese es el reto que tenemos, ¿no? Y ese es el motivo por el que estamos acá, que eso es como muy, muy importante reconocerlo. Y bueno, así una serie de estrategias que también pueden ver los indicadores al día en esta página de México ODS, donde pueden seguir así con datos duros, las metas, indicadores y hasta dónde se ha llegado. Y por supuesto hay agendas que se están llevando en los estados y en los municipios, y si no, pues tendrían que llevarlas. O sea, eso es súper importante. Adelante, por favor. Pues ahorita ya casi cierra. Entonces, bueno, esta también tiene que ver con algunos indicadores que podemos tomar como referencia o como base justamente para el desarrollo de los indicadores locales, y nuevamente resaltamos la importancia de tener esta información al día, ¿no? Un ejemplo de ello, ahora con temas de confinamiento, necesitamos respuestas rápidas, respuestas en el momento. Dime en dónde están las zonas de mayor riesgo, dime dónde están los puntos de mayor vulnerabilidad. Bueno, pues en el mejor de los casos teníamos un plan de desarrollo urbano, o la información catastral, o la información de movilidad, pero en la mayoría de los casos pues no lo teníamos. Entonces es casi un momento de vida o muerte, digo, es así como muy dramático, pero la importancia de tener la información al día, y más con estas plataformas digitales. Adelante, por favor. Y bueno, llegamos también a estos aspectos de mitigación y cambio climático, donde, bueno, estos son conceptos muy importantes, nuevamente cuando intentamos plantear estas estrategias a un contexto local. Entonces, bueno, obviamente no se resolverán al momento, tendremos que generar planes a un corto, mediano y largo plazo, sobre todo porque implican una serie de procesos que tendrán que irse trabajando de manera gradual, y pues nos lleva justamente a poner en contraste, ¿no? O sea, qué acciones enfocamos a un tema de mitigación de impactos
no solo de cambio climático, y qué acciones enfocamos a un tema de adaptación ambiental, por ejemplo, ¿no? O sea, sino también establecer estas líneas de acción muy claras, muy puntuales, y porque por supuesto no es posible abordar todo de manera inicial, y eso también implica procesos de planeación efectivos. O sea, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo podemos hacer una planeación adecuada que implica obviamente la gestión de recursos, la gestión de ejecución de los recursos y también la medición de los impactos posterior a las intervenciones. O sea, necesitamos medir y ver en qué punto realmente estamos logrando los objetivos y dónde pues nos quedamos en los buenos deseos. O sea, es que eso también hay que reconocerlo. Adelante, por favor. Bueno, aquí nada más unos datos, sobre todo estos como impactos a partir de COVID y que están asociados al objetivo 11 de comunidades y sociedades sostenibles, con el transporte público, con la población, que ya lo he mencionado en la parte inicial, el reconocimiento nuevamente pues de la eficiencia de las construcciones, no solo en términos de energía, sino también de capacidad de uso o de capacidad de adaptación y más pues en temas de salud y bienestar. Adelante, por favor. Bueno, aquí lo que buscamos hacer un poco es hacer este reconocimiento que ya lo he mencionado antes, que habla como de temas de inteligencia y más enfocado en tema de inteligencia territorial. ¿Por qué lo quiero mencionar ahora dentro del marco de la sostenibilidad? Porque un territorio inteligente, por supuesto, tiene un aspecto importante tecnológico a partir de la infraestructura, de estas redes no tangibles de conectividad, pero otro de los aspectos más importantes en términos de inteligencia territorial son las personas. O sea, cuando también entran estos procesos de educación, de cultura, de interacción social, de sensibilización ante las problemáticas o las realidades del otro. Entonces, ¿cómo nosotros resaltamos esto, ¿no? Para realmente aproximarnos a la sostenibilidad, por supuesto, pero desde una estrategia de inteligencia. Adelante, por favor. Esto implica una serie de factores y de aspectos que tienen que ver con gobiernos inteligentes, economías inteligentes, movilidad inteligente, entorno inteligente, que aquí hay una categorización muy interesante a manera de campos de acción que tienen que ver incluso con las tecnologías, y estos dos últimos son súper importantes, todo es importante, pero cuando hablamos de la población o personas inteligentes, no medido en su capacidad, sino también en la disposición que tenemos para trabajar conjuntamente y este compromiso de la sociedad, no solo en los hábitos personales individuales, sino el compromiso que tenemos como colectivo. He mencionado el tema de la participación activa y no es solo, insisto, en momentos específicos, sino que también la ciudad es responsabilidad del ciudadano y por eso debe estar involucrado desde el proceso de diseño, ¿no? Y el Comité Consultivo Ciudadano pues tiene este gran potencial. O sea, desde ahí podemos actuar y no como buenas intenciones, sino con un respaldo suficiente para tener voz y voto, ¿no? En las acciones que se estén desarrollando dentro del ámbito público y dentro del ámbito privado. Adelante, por favor. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque si me dejan hablo así como 1000 horas. Pero bueno, estas es nada más algunas acotaciones que atienden también a este contexto que he planteado, no solo en la actualidad, sino planteando escenarios a futuro, cómo realmente tenemos que ir alineando no solo las tendencias tecnológicas, las tendencias ambientales, las tendencias de sostenibilidad o de salud, de bienestar, sino que nuevamente pues hacemos un énfasis sobre todo en que la población tiene también esta figura activa, quizás en este momento no consciente, pero que también genera, ¿no?, información. Hablamos ahora de los teléfonos, de que
yo estoy aquí, estoy allá, toda esa información que le suma, dónde concentro servicios, dónde concentro centros de asistencia, dónde concentro estaciones de transporte, o sea, todos al final de cuentas le vamos sumando. Entonces, bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Y también hay que potencializarlo justo a esa ciudad que queremos. Adelante, por favor. Y bueno, esto tiene que ver con la conectividad, que ya he mencionado hace un momento. No, la ciudad no implica, o el territorio no implica solo esta parte física, sino que también implica estos otros procesos no tangibles. Adelante, por favor. Bueno, eso tiene que ver nuevamente con el reconocimiento o el aprendizaje de lo que ya hemos vivido, nuevamente para no repetir modelos, no porque sean malos, sino que realmente pues sean acordes a nuestra realidad y a nuestro futuro posible. Y esta también diapositiva está enfocada sobre todo a resaltar la capacidad o las oportunidades realmente grandes que tenemos de desarrollo local en vías de lograr todo esto que hemos mencionado. Adelante, por favor. Aquí, bueno, algún resumen de estos conceptos importantes que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con mecanismos o instrumentos de participación, de convivencia, instrumentos regulatorios, etcétera. Adelante, por favor. Las cuestiones de equidad, de salud, de bienestar, que también ya se han mencionado, el reconocimiento de la diversidad cultural, o sea, si hablamos del medio ambiente, tenemos en el territorio mexicano una diversidad tremenda de climas, de ciudades, y pues también la población cambia, o sea, si hablamos ciudades para la gente, pues sí, pero la gente tiene también sus características muy individuales, ya lo hemos hablado ahora en términos de adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes, etcétera. Adelante, por favor. Este es un resumen también de estas como ideas iniciales, donde vemos esta parte de acá abajo que quedó aquí súper bien, que es importante el reconocimiento de lo que hemos hecho ahora, sobre todo para establecer este compromiso ciudadano y de los profesionales, y que tiene que ver con procesos de gobernanza y de ordenamiento territorial. ¿Vale? Entonces, bueno, es un resumen de esta parte inicial. Adelante, por favor. Esto también lo voy a pasar rápidamente. Son los instrumentos que han surgido de ONU Habitat. Cuando hablamos de planeación con perspectiva de edad, que va acorde con lo que ya he mencionado, nuevamente el reconocimiento del género, de las actividades, del empoderamiento de la población, de los grupos marginados o vulnerables, de la planificación con perspectiva de edad, por supuesto, adultos mayores, niños, etcétera. Adelante, este también lo pueden consultar fácilmente por ahí en línea. Ahí tiene un desglose de actividades y de datos importantes que también nos puede llevar como hilo conductor a este desarrollo de instrumentos a escala local. Entonces, bueno, digo, si me pongo a explicarlos me llevo otras 2 horas. Entonces, bueno, adelante, por favor. Esto también es para que lo revisen rápidamente, de estos modelos de ciudades amigables con la edad, que a mí me gusta mucho que justo aquí en Guadalajara ya tienen algunos proyectos pilotos sobre esto, y nuevamente pues vemos la participación social, la información, etcétera. Aquí en este punto les voy a comentar algo muy importante en el siguiente bloque, que ya es a nivel de comunidad, sobre todo en los procesos para llegar a esto, ¿no? Que es como muy interesante conocerlo. Adelante, por favor. Y básicamente tendríamos aquí el final del primer bloque. La siguiente diapositiva igual es un resumen de algunas notas importantes, y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana.